del país. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, en un ratito nada más va a estar dando una conferencia de prensa Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el gobernador, en reacción al llamado que hizo primero José Luis Espert, el diputado que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que había iniciado su camino político junto a Milei, después se pelearon. Espert fue candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y ahora se reintegró a La Libertad Avanza y es uno de los principales interlocutores de Javier Milei en la Cámara de Diputados, y fue el primero que en su condición de productor agropecuario, así lo dijo, hizo un llamado a la rebelión porque consideró excesiva la suba de impuestos que aplicó Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Se refirió a patentes y al inmobiliario, pero sobre todo el inmobiliario rural. Esto tiene que ver también con una vieja discusión en la provincia de Buenos Aires respecto de cómo se evalúa, digamos, el valor de las tierras productivas en las zonas núcleos, en las zonas más ricas de la provincia de Buenos Aires, un revalúo que muchas veces impulsó el Fondo Monetario Internacional, incluso durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que en su condición de productor agropecuario, Espert dijo que consideraba confiscatorio el porcentaje del aumento que habían aplicado y llamó a una rebelión a la que se sumó después Javier Milei, planteando que además, dada la mala calidad de los servicios que presta la provincia de Buenos Aires, corresponde sumarse y plegarse a una rebelión seria de los sectores más ricos para financiar a la provincia de Buenos Aires. Veremos qué es lo que dice Axel Kicillof, que viene tratando de evitar ser el que salga a confrontar directamente con Javier Milei. De hecho, estuvo entre los gobernadores que asistieron hace 2 semanas a la cita convocada por Guillermo Francos a los gobernadores en la Casa de Gobierno para tratar de avanzar con la ley ómnibus. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema de la inflación, Caputo tomó, el ministro de Economía, una decisión que quizás no está debidamente subrayada, pero que es muy importante para los usuarios, sobre todo del área de transporte, del área metropolitana, que es que como marzo es un mes estacionalmente inflacionario, es el arranque de clases, etcétera, para no calentar más todavía el número de inflación del mes de marzo, pues están buscando mostrar un sendero claramente a la baja para llegar lo antes posible a la inflación de un dígito, postergó la suba del transporte en el área metropolitana, que se podía ajustar este mes, la pasó para abril y solo la van a sentir los usuarios del transporte en el área metropolitana que no tengan la sube registrada. Atención porque hay más de 2 millones de personas en esta situación, así que si no quieren pagar 4.30 al boleto colectivo y seguir pagando 2.70 al boleto mínimo, registren la sube y se aplicará el incremento el mes que viene. Misma situación para el gas, se aprobaron subas muy significativas y sobre todo un nuevo esquema de subsidios que todavía no se puso en marcha para el tema del gas, y entonces esta suba del gas se va a sentir recién, se va a aplicar a partir de abril. Lo que sí se aplica es la suba de electricidad, no la de gas. Eso tiene que ver con una decisión de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, de algunos de lo que son los precios regulados, quitarle presión al número de inflación del mes de marzo con estas decisiones. Lo que nadie le preguntó a Milei durante el fin de semana, dio algunas notas, que son algunas de las notas con los que suele dar habitualmente, sobre todo recurrentemente con Luis Majul en La Nación Más, es que era lo que pasaba, porque ya estamos con el inicio de clases, con la ayuda que dijo que se iba a implementar desde la ANSES para los que asisten a escuelas subsidiadas en la provincia, en todo el país, pero particularmente hay una mayor población en la provincia de Buenos Aires. Había prometido una ayuda para que los padres de las escuelas que cobran matrículas de entre 20.000 y 30.000 pesos, eso no lo especificó mal de ahí, nos lo contó la gente de la Asociación de Escuelas Privadas, que había sido un poco el espíritu con el que venían conversando, pero las clases ya empezaron y no hay ningún anuncio concreto respecto de cómo pueden tramitar, si es que lo pueden hacer a través de la ANSES, las familias que puedan acceder o que aspiren a tener algún tipo de ayuda para pagar la cuota. Milei no hizo ninguna referencia a eso. Insistió en estos reportajes con que
El poder adquisitivo de los jubilados mejoró un 150% porque lo mide en dólares, a pesar de que justamente, dado que el dólar bajó de precio en este tiempo, en este verano, y la inflación en pesos siguió aumentando a un ritmo muy acelerado, en dólares la Argentina se encareció, por eso estamos viendo además que hay precios de supermercado que cuestan más caros acá que en Estados Unidos. Él insistió con que se había beneficiado a los jubilados con un incremento de un 150% en dólares. Dijo, ¿cuándo vieron eso? Cuando está claro que gran parte del ajuste lo están pagando los jubilados con una significativa pérdida del poder adquisitivo. Cuando le preguntaron, bueno, pero ¿por qué no dispone de un aumento por decreto? Dijo que no, que eso no se hace por decreto. Por decreto buscó modificar 300 leyes, pero no modifica el monto de, por ejemplo, un bono, porque uno puede pensar que efectivamente lo que conviene es que haya una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que haga predecible cómo van a ser y en base a qué los ajustes. Eso es lo que están discutiendo ahora con los gobernadores para ir a tratar, después del fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y el fracaso del DNU en el Senado. El DNU de todas maneras rige, porque para que se caiga debería en la Cámara de Diputados rechazarlo también. Recordemos que intentó modificar 300 leyes con un único decreto, con lo cual cuando se dice es el único decreto que se dio de baja alguna vez, todavía eso no ocurrió, pero además no hay muchos decretos que contengan 300 leyes adentro de un decreto. De todas maneras, daría la sensación de que están en una ventana de negociar con los gobernadores para evitar que en la Cámara de Diputados el decreto se caiga y poder avanzar con una parte muy adelgazada de la ley ómnibus que había mandado en su momento, que contempla la nueva fórmula jubilatoria y el tema de la reimposición de ganancias para mejorar la situación de los gobernadores de los ingresos que son coparticipables. Un Milei que en ese sentido no buscó, digamos, si uno ve cómo reaccionó al rechazo de la ley base, fue mucho más furibunda su reacción que la que tuvo cuando se cayó el decreto. De hecho, durante las declaraciones dijo que sus diferencias con Victoria Villarroel son imperceptibles, tan imperceptibles que había sacado un comunicado diciendo que era inconsulta, unilateral e inoportuna la discusión del DNU en el Senado. Pero en todo caso, es importante como lectura política buscar que Milei reaccionó. Sí dijo, son todos enemigos, todos los que votan en contra, son los orcos, ubicó en ese lugar sobre todo a Martín Lustó, pero fuera de eso, con los propios, está en una modalidad en este momento Milei tratando de no incrementar ni su discusión pública con Victoria Villarroel, ni tampoco boicotear la negociación que por ahora está en manos de Guillermo Franco, el ministro del Interior, para ver si avanza en la Cámara de Diputados.